fallas en la Biblia y hasta ahorita no lo han logrado. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen? Porque es verdad y fue inspirada por Dios, y por más que le traten de encontrar fallas, siempre se topan con eso y ya no saben hasta qué punto refutar. Sus esfuerzos para destruirla han sido insuficientes a través de tantos años también, y lo único que han hecho pues es hacerla, como les comentaba, más sólida. Esta Biblia está escrita, para que sepan un contexto, por reyes, por pastores, por médicos, por granjeros, etcétera, etcétera. Entonces vemos que aquí son diferentes culturas las que tenía cada quien. Ni siquiera eran una misma profesión, no eran los filósofos de aquel tiempo que escribió la Biblia, no. Fueron pastores, fueron granjeros, fueron médicos, fueron reyes los que escribieron esta palabra. Fueron pescadores, algunos de ellos. Entonces vemos la diversidad de profesiones que tenían aquellos autores, aquellos 40 autores de la Biblia. En su totalidad nos da la Biblia un relato perfecto de Dios, de un Dios perfecto. Es lo que nos da la Biblia, un relato de un Dios perfecto. Bueno, vamos a ver en sus hojitas, más adelante vemos, se divide en dos grupos, ahí pongan Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí vemos qué significa testamento. Está bien interesante. ¿Perdón? Por ahí vienen, pero testamento significa alianza o pacto, un convenio. Eso significa testamento. Y viene del hebreo berit. En español lo ponemos como berit, B-E-R-I-T-H, berit. De ahí viene la palabra testamento y significa alianza, pacto, convenio entre contratantes. Eso significa testamento. Más adelante, cuando veamos los dos pactos, pues vamos a ver ya más de dónde viene, porque le decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero es para que ahorita lo vayan entendiendo. El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Jesucristo. Nos cuenta cómo Dios creó el universo, qué pasó con los seres humanos después de su creación y cómo Dios dio origen a la nación de Israel, haciendo del pueblo judío una nación especial. Y muchas otras cosas, pero es para que lo tomemos como referencia. El Nuevo Testamento trata de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y contiene historia de las primeras comunidades cristianas y cartas escritas por discípulos dirigidas a estas comunidades. Estas cartas luego las vamos a ver que también se consideran epístolas. Bueno, muy bien. En el Antiguo Testamento hay 4 clases de libros y se dividen de la siguiente manera: Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Se considera que estos libros fueron escritos por Moisés, muchos autores es lo que mencionan, y fueron de los primeros, además de Job, de los primeros libros que se escribieron, ¿no? Bueno, luego tenemos los libros históricos, que son de Josué a Esther, los poéticos de Job a Cantar de los Cantares, que es Job, Salmo, Proverbios y Cantar de los Cantares, ¿no? Y tenemos en el Antiguo Testamento también los libros proféticos, que se divide en profetas mayores, que es de Isaías a Daniel, y los profetas menores de Oseas a Malaquías. Y más adelante, si tenemos oportunidad en el curso, podemos estar estudiando cada uno de las divisiones, pero ahorita es para que tomen en cuenta cómo está dividida nada más. Estos libros fueron escritos alrededor de 1500 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces el Antiguo Testamento fue escrito ¿cuándo? 1500 años antes de Cristo. Le ponen ahí y lo subrayan, por favor, para que lo tomemos en cuenta. En el Nuevo Testamento también hay 4 clases de libros y se dividen los evangelios, que son los relatos históricos acerca de Jesús, son de Mateo a Juan. De historia, que es el libro de los Hechos, es un relato histórico acerca de la iglesia.
se divide en la enseñanza, que son las cartas, a veces llamadas epístolas, como les comentaba, de Romanos a Judas, y el libro de profecía, que es Apocalipsis. Los 27 textos referidos fueron escritos en un espacio relativamente corto. El primero se escribió cerca del año 33 de nuestra era y el último hacia el año 96 de la misma. ¿Ok? ¿Esto qué es? Después de Cristo, ¿no? Para entenderlo así, ¿en qué momento de la historia se escribieron? Fíjense, se escribieron 1500 años antes lo del Antiguo Testamento y del año 33 al 96 aproximadamente el Nuevo Testamento. Sí. La Biblia no tuvo siempre la forma que ahora la conocemos. Esto es, impresa en el papel fino y empastada y en piel, y algunas hasta le ponen piel de borrego, ¿no? Ahí he visto unas Biblias personalizadas y bueno, ya hay de muchas maneras. La Biblia es todavía más antigua que el papel, la imprenta y la encuadernación. Cada libro fue escrito separadamente y en forma laboriosa, en pieles cuidadosamente curtidas o sobre papiro. Cada uno de ellos se hizo a mano, póngale ahí, a mano. Y las copias que se hicieron fueron hechas en la misma forma. Las copias que se hicieron de la Biblia también fueron hechas a mano. Por tal razón se consideraban muy sagradas y se guardaban con sumo cuidado. Como nota, en la actualidad se tiene un fragmento del Evangelio de Juan y se encontró en Egipto en el siglo II. Este fragmento se encuentra actualmente en la biblioteca de Reliance en Manchester, en Inglaterra. Entonces ahí está como dato curioso ese fragmento de Juan. Los otros fragmentos pues ya han sido copias que se hicieron hechas a mano, pero podemos tener la seguridad de que tenemos el Nuevo Testamento. Entonces mucha gente todavía sigue diciendo, no, y la Biblia la inventaron así un hombre, y entonces, bueno, ya ni con pruebas, es ignorancia ya. Entonces, bueno, a eso nomás es como dato, que ahí lo tenemos. Sí, adelante. ¿Lo podemos ir a visitar? Sí. Pero dime. A Inglaterra. Tengo la duda o sea, se dice que fueron diferentes personas, diferentes épocas y todo, pero ¿cómo fue que se consolidó? Ok, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Cuando en la historia, bueno, eso ya es un poquito meternos a la historia, ahorita vamos a ver los lenguajes y vamos a ver cómo se consolida ya. Pero primero vamos a pasar a este tema que sigue adelantito, los lenguajes. Primero en qué se escribió. Porque la traducción que tenemos actualmente pues no es como el idioma original de la Biblia. Entonces vamos a ver los lenguajes y ahorita les digo cómo fue esto. ¿En qué lenguaje se escribió la Biblia? Todos sabemos que este libro de la Biblia que tenemos en las manos es una traducción. Los libros de la Biblia originalmente fueron escritos en otras lenguas. Esas lenguas fueron tres: el hebreo, el arameo y el griego. Ahí le ponen, por favor. El hebreo, el arameo y el griego. Bueno, el hebreo es la lengua de los israelitas cuando ocupaban Canaán. Después de la cautividad de Babilonia, el hebreo dejó de ser lengua hablada para convertirse en lengua literaria. En hebreo está escrita la mayor parte del Antiguo Testamento. Bueno, el arameo. El arameo es también una lengua afín al hebreo. Es la lengua del comercio y de la diplomacia. También se hizo lengua popular en Palestina, después de la cautividad de Babilonia. Es la lengua que empleará Jesús, la del arameo. Jesús, en esta lengua están escritos algunos capítulos también de Esdras y de Daniel en el Antiguo Testamento. Y el griego es una lengua que se hablaba en Grecia. También fue después de la cautividad de Babilonia. El griego bíblico es el griego común koine, resultante de la mezcla de los diversos dialectos del griego clásico con el que se escribe todo el Nuevo Testamento. ¿Está en qué? En griego. Dice, no hay forma de determinar cuántas traducciones de la Biblia se han hecho exactamente. Sin embargo, sabemos que la primera traducción de importancia fue hecha por Juan Wilch en Inglaterra.
en el año de 1382, años después de la Biblia de Gutenberg. Hizo su aparición por primera producción de la prensa que inventó el mismo Gutenberg. Bueno, para regresarnos a la pregunta que hacía Jonathan, si vemos nosotros en la Biblia y empezamos a ver Nehemías, Nehemías era un hombre que dice que él ya tenía todo el libro en rollos de la Biblia. Nehemías no nos menciona exactamente la Biblia cómo fue que los autores fueron reuniendo, pero sí nos menciona que desde el tiempo antiguo ya estaban los rollos estaban reunidos. Inclusive el mismo Jesús nos menciona las escrituras que dice la historia, por lo que he leído, que 70 sabios se dieron a la tarea en ese tiempo de acumular los rollos o códices de la palabra y que ellos fueron juntando a través de la historia estos rollos. Pero no tenemos, si nos vamos directamente a la Biblia, no menciona exactamente una forma de juntar cada libro. Inclusive hay libros que se encontraron años después y encajaron perfectamente en lo que teníamos en la Biblia, y por eso se hizo una conjunción armónica, pero no nos da pauta más allá, sino que nomás nos dice en la historia que había 70 sabios que la juntaron, y en el tiempo de Nehemías él juntó el libro completo y tenía un libro que era la Biblia, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no nos da así como una referencia así de dónde se empezaron a juntar, pero podemos estar seguros que a través de la historia viene con las copias originales, porque las originales pues ya unas se deshicieron, otras se perdieron, pero tenemos las copias hechas a manos que se fueron recolectando a través de la historia. Entonces, bueno, no nos da un paso como la Biblia de dónde fue el conjunto, pero sí nos dice que esos 70 sabios se dieron a la encomienda de sobreguardar. Como eran libros muy sagrados, se guardaban. Entonces muchas veces hubo conquistas. La de Alejandro Magno fue una de ellas, donde dice que él destruyó muchos de los originales. Entonces ahí también se tuvieron que hacer copias. Mucha gente dice que los primeros cristianos lo que hacían era que se aprendían de memoria porque había mucha persecución. Después vamos a ver ese tema, pero había mucha persecución en los primeros tiempos. Ellos tenían que aprenderse de memoria no había capítulos y versículos en ese tiempo. Eso fue hasta el año 1300 cuando se hizo lo de los capítulos y versículos, pero antes no había capítulos y versículos, y ellos tenían que aprender de memoria todas esas como libros, casi. ¿Por qué? Porque se escondían en catacumbas. Las catacumbas estaban abajo de la tierra, se escondían ahí, y si ellos se daban a la tarea de en la calle, al aire libre, empezar a hablar de la palabra o de lo que decía la Biblia, pues eran puestos en el Coliseo Romano muchas veces, o en otros tipos de coliseos más pequeños, y eran quemados públicamente, o eran puestos para los juegos de los romanos. Entonces por eso mucha gente se lo tuvo que aprender de memoria, pero por ahí va la historia. Fueron entre que se aprendieron, entre que reunieron, y por ahí se empezó a conjuntar. Más no tenemos citas exactas, ni nadie va a poner a decirte, oye, no, fue así, así, así. No tenemos ese dato, pero podemos tener la seguridad de que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la tomamos como palabra viva, y es palabra viva que viene a nuestro corazón, y podemos ver, aunque sean diferentes autores, cómo va en el unísono del Dios perfecto, pues. Pero por ahí va. No me quiero meter mucho en historia, pero el consejo de ancianos, pero fueron, no sabios, perdón, fue un concilio, fue un consejo. Sí, adelante. Ujú, ujú. Pues la misma Biblia, pues la misma Biblia lo dice así. Alguien, sí, sí, Jonathan. Se llaman apócrifos, los apócrifos, ¿no? Sí. Mira, adelante.
Espíritu Santo. Bueno, ahorita ahí te va. Con respecto a la iglesia, bueno, a la iglesia católica, si vemos en el siguiente párrafo, dice, las traducciones de la Biblia encontraron siempre la oposición de la iglesia de Roma. ¿Cuál es la iglesia de Roma? La iglesia católica. Muchos de los traductores pagaron con su vida los esfuerzos para dar a la Biblia al pueblo en su propio idioma. Dicha iglesia alegaba que la Biblia no pertenecía al pueblo y por ese motivo quemaba Biblias públicamente en muchos lugares. Cuando se da a conocer realmente y esos autores dan su vida y la Biblia se empieza realmente a traducir y a entender, porque antes nomás los de la iglesia católica eran los que tenían derecho a leerla y si no quemaban y hubo mucha persecución y muchos hombres que dieron su vida, cuando se empieza a expandir y hay la reforma, entonces ellos dicen, ok, sí, ellos van a entender la Biblia, dice esto, pero mira, aquí encontramos este libro que también dice esto y empiezan a hacer así como que desde tiempos antiguos la iglesia católica sí empieza a meter, o sea, queriendo agregar y la verdad es que no están, pues por el pueblo no está reconocido y perdón. Híjole, pues no quiero ser tan severo, pero sí hay muchos, si alguien si alguien la ha leído ya los otros libros que no están aquí, por eso se consideran apócrifos, porque no están reconocidos y la verdad es que si tú la lees ya con el discernimiento del espíritu te vas a dar cuenta que son otras cosas, pues, o sea, por más bueno que quiera aparentar ser, si no te lleva a esa revelación. Pues sí. O de John Smith para los... Sí. Son inspiradas, pero ¿por quién, no? ¿Por hombres o por Dios? Así es.
esos libros. Sí, es correcto. Lore es más dura con la iglesia católica que yo. No, pero no. No, no, sí es real, es real. Sí, del, del Padre. Ujú. Así es. Inclusive las misas eran en latín, y iba la gente y no entendía nada, pero pues ya cumplían, ¿no? Ya cumplí, ya no entendí qué dijo, pero pues quién sabe qué trató de decir. Entonces, por eso querían ocultar muchas cosas. Entonces, últimamente las Biblias, si se fijan en las Biblias que te tienen en la Iglesia Católica, viene la palabra de Dios y viene la explicación, según ellos, de qué significó esa palabra, ¿no? Y la verdad es que la Biblia debe ser por revelación. Hay muchas cosas ocultas para sus hijos y todo apunta hacia Jesús. Si se fija, la Biblia apunta hacia Jesús. Desde el Antiguo, desde el Génesis, apunta hacia Jesús. Y es revelación para encontrarla a nosotros. Desde revelación para encontrar, inclusive vienen perlas ahí que no se han encontrado todavía. Viene, hasta podemos encontrar por número, ya después, más adelante nos meteremos a ese rollo, pero hasta por número el anticristo. Entonces, muchas cosas que están en la Biblia que las podemos encontrar si las escudriñamos, y son para sus hijos, pues, y esas son perlas. Pero la verdad, lo que dice Lore es muy cierto. O sea, la iglesia ha tratado de manipular muchas veces esa cuestión, y adelante. Así es. Añadiera. Ujú. Así es. Así, así es. Ni una tilde más. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, am, sigamos. Ninguno de nosotros sabrá jamás cuán grande es nuestra deuda de gratitud con todos aquellos que lucharon denominadamente. Eso no lo tienen ahí, ¿eh? Para que no lo vayan para que los vi buscando, los engañé. No te creas. No, ninguno de nosotros sabrá cuán grande es nuestra deuda con todas aquellas personas que lucharon y dieron sus vidas porque hubiera una traducción hoy en día a nuestra vida. La verdad es que ahora casi cualquier persona puede tener acceso, bueno, en algunos países no, pero en la mayoría de los países cualquier persona puede tener acceso a la Biblia, y es una bendición que la podamos tener en nuestro idioma. La primera, sí, adelante. Ya no lea la nueva, no te creas. No, no. Sí, sí. Ujú. A ver, adelante.
Pau quería decir algo. Cultura. Bueno, bueno, es parte de lo que hablábamos. Cuando uno escudriña la palabra, pues es muy padre porque si uno va leyendo la Biblia no se queda con una sola traducción, pues yo me voy a otra, veo cómo viene en el lenguaje original y voy enriqueciendo y me va dando más. Lo único que va haciendo es fortaleciendo ese versículo, no lo va bajando de nivel, sino al contrario. Aquí podemos estar seguros que lo que importa es el Espíritu Santo lo que nos está diciendo, no importa tanto la palabra como tal. Era lo que les comentaba la clase, creo que fue la primera clase o la segunda, donde les decía que en la Biblia dice que es más fácil que un rico entre, no, que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y en el hebreo dice camelos, que son las sogas grandes que tenían los buques o los barcos, entonces que era más fácil que esa soga gigante entrara en el ojo de una aguja a que un camello, pero en sí si nos ponemos a ver es exactamente la misma revelación, por así decirlo, que lo que quiere decir, aunque no tengamos la palabra exacta, y lo único que viene a hacer es a enriquecer el lenguaje. El lenguaje original me refiero, viene a enriquecer el texto, pero la revelación sigue siendo la misma, así que podemos estar seguros que cuando leemos la Biblia estamos leyendo la palabra de Dios en el sentido de su revelación. A lo mejor la palabra exacta no, pero sí podemos enriquecerlo con otros textos. Bueno, vamos a seguir porque no hay mucho tiempo aquí. Vamos a ir hasta 2 de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Le ponemos ahí. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo así guiados, nos dieron la ley perfecta de libertad. ¿Va? Y vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Aquí lo tenemos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Ok. Cuando vemos alguna escritura, por más bonita que se vea, por más cosas buenas que tenga
como grandes hombres que han existido y que han dado mucha aportación, se queda en hombres. Y la Biblia es inspirada por Dios. Bueno, para todos los nuevos que comienzan la lectura de la Biblia, ya que toda palabra apunta hacia Jesús, como les decía ahorita, se debe comenzar por los evangelios. Eso es para todos los que están. ¿Cuántos de aquí son nuevos relativamente? Llevan poquito de conocer. Uno, dos, ok. Por eso es que no estábamos dando la clase exactamente como para nuevos, también le estamos metiendo más carne, porque la mayoría ya tiene tiempo. Entonces, bueno, pero para todos, para ustedes, yo les recomiendo pues que se comience con los evangelios que nos dan la vida de Jesús, y de ahí pues el evangelio de Marcos, que es el más cortito primeramente, lo podemos leer en corto tiempo, y ya con los demás evangelios. Luego ya de los evangelios puedes seguir con el de Juan y ya los otros dos. Y después de los evangelios, lo que se nos aconseja es las cartas a los romanos, efesios y filipenses, donde vamos a ver la enseñanza de una manera de vivir y honrar a Dios. Nos van a dar enseñanza de cómo las primeras iglesias vivían, honraban a Dios, y eso nos va a dar mucha claridad. Y al comenzar a leer Antiguo Testamento, pues empezar por el Pentateuco, al igual que los libros poéticos como los que son Salmos y Proverbios. Esos son muy, muy buenos, escudriñarlos, traen mucha revelación y gran sabiduría de parte de, de Salomón, ¿no? Entonces, pues bueno, se los recomendamos. Y a continuación tenemos aquí algunas citas de la Biblia donde vamos a estar leyendo. ¿Qué dice Juan 17:17? Alguien que lo tenga, y que si pueden ir buscando los versículos que están aquí, con esto vamos a finalizar. Dice Juan 17:17. ¿Alguien que lo tenga? Sí. Ok, aquí vemos la Biblia como fuente de verdad. Luego, fue inspirada por Dios y el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Bueno, por lo tanto no hay que rechazar sus enseñanzas. Primera de Samuel 15:23. Ok, entonces aquí nos dice no rechazar sus enseñanzas. Tiene poder para transformar la vida. Hebreos 4:12. Amén, qué padre versículo ese. Produce renacimiento y crecimiento espiritual. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Amén. Contiene notables hechos científicos. La tierra cuelga en el vacío. Job 26:7. Job. Así es, y muchos creían que antes de este capítulo, bueno, este capítulo se escribió mucho antes de los grandes hombres que decían que la tierra era plana y no colgaba y todo eso. Pues desde antes en la Biblia tenemos revelación de parte de Dios, ¿no? Bueno, y otro que tenemos también es la tierra es redonda, Isaías 40:20. Ok, mucha gente aquí dice círculo, también puede ser como plano, pero la palabra en hebreo, ahorita, nomás que ahorita no la traje, pero es esférico.
Entonces Dios se sienta sobre la esfera de la tierra, es algo de esférico. Y eso se descubrió que la tierra es redonda hasta que muchos años después, cuando después todavía Cristóbal Colón creía que no. Y total, que en la Biblia podemos ver que miles de años antes, Dios ya está diciendo en Isaías 40:22 el círculo de la tierra, que era la tierra redonda, esférica. El aire tiene peso, Job 28:25. Ok, eso también se descubrió muchísimos años después, pero pues la Biblia ya era bien clara, pues. O sea, y igual todavía gente dice, oye, pero es que cómo, aquí estaba en la Biblia, es revelación simplemente, no es de que actualmente hayan cambiado ese versículo. Si lo buscamos en los versículos originales, vamos a ver que está diciendo exactamente lo mismo. La ciencia también está ligada a la palabra de Dios. Palabra de vida eterna, Juan 5:24. Perdón, ¿cuál falta? Jeremías 33:22. Ok, entonces el número de estrellas es incalculable. Palabra de vida eterna, Juan 5:24. Amén. Palabra vida. Hay que obedecer sus consejos, Juan 14:23. Ok, y dice, por su lectura somos participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Amén. Entonces, aquí dejamos en esta clase, pues que la Biblia conteste por sí misma, ¿no? Ahora sí que la misma Biblia vaya contestando y vaya, aquí tenemos que escudriñar, se los dejo ahí de tarea estos versículos. La verdad es que si nosotros ponemos en oración y empezamos a meternos a escudriñar la palabra misma se contesta y es revelación de parte de Dios. Eh, Vamos a dejar, yo creo que ya es tiempo, pero vamos a dejar un tiempo para las preguntas que quedaron la semana pasada y nuevas preguntas, nada más unos 5 minutos. Adelante, Rubén. Los cabellos, lo que leímos la clase pasada, o sea, esa es la omnisciencia de Dios, que Dios es omnisciente y todo lo sabe. La verdad es que sí, y si seguimos, esto nomás es un pedacito, pero la Biblia tiene, wow, gran revelación, es un libro que nos trae revelación día tras día, podemos leer lo mismo y nos sigue trayendo revelación y eso es lo emocionante de la palabra y a todos los que ya tenemos tiempo y los que empiezan, igual, cada día hay que estarnos, es como, hay que estar hambrientos de escudriñar la palabra, de conocer más, de buscar más, y eso es lo que en este curso vamos a buscar. Ah, Bueno, vamos a dejar las preguntas. ¿Tenías preguntas la clase pasada o ya no? Ok, cuando donamos parte de nuestro cuerpo. Bueno, ¿qué dice Primera de Corintios 15:42? Alguien que me lo lea. Primera de Corintios 15:42. Hasta el 44.
resucitaremos en cuerpos espirituales, no corruptibles. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó con aquellos hombres, por ejemplo, que ahorita les decía que murieron en la hoguera? ¿O qué pasa con todas aquellas personas que sufrieron un accidente? Los que se los comieron los leones. ¿Qué pasa con todas aquellas personas? Entonces, lo mismo, actualmente la Biblia no narra exactamente sobre la donación, porque en aquellos tiempos, pues la tecnología no estaba tan avanzada, pero sí nos dice del amor al prójimo y nos habla que eso es más importante. Y si ahorita tenemos, eso es cada quien, la oportunidad de salvar vidas, cuando nosotros ya dejamos este cuerpo, pues ese ya es una opción, pero habla siempre primero la Biblia del amor hacia el prójimo. Entonces, si estamos, para que quede bien claro, no, nuestros cuerpos físicamente, estos cuerpos no son los que se van, son cuerpos, como dice 1 Corintios, espirituales. Espirituales, cuerpos espirituales irreprochables. ¿Por qué? Porque el pecado, esos cuerpos terrenales, la carne no va a poder estar allá, pero sí cuerpos espirituales, que es lo que vemos después, lo vamos a ver la transfiguración y otras cosas, pero son cuerpos espirituales, ¿va? ¿Dudas? ¿Otra duda? Sí. ¿Cómo? Bueno, no entendí. Ujú. Acuérdense que Jesús se rompe toda maldición. Y así es, de ahí, a partir de ahí, las cosas son hechas nuevas. Antes de eso, ya es otro rollo. Hay mucha gente que sigue bajo la ley, se puede decir así, y ya hasta nosotros estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto las cosas son hechas nuevas y somos regenerados. Somos ya redimidos por la sangre de Jesús y todas las cosas son nuevas y tenemos victoria. Entonces se rompe toda maldición. ¿Va? Así lo dejamos de Jesús para acá, toda maldición es rota. Así hay que creer eso. Bueno, ¿alguien más que quiera contestar algo más diferente de la clase que hemos visto? Adelante. Amén. Así es. Jesús pagó por eso. ¿Y fue cómo pagó? Con su sangre preciosa. Para esos pactos tenía que haber sangre, derramamiento de sangre. Y en el Antiguo Testamento había un derramamiento también de sangre de corderos y animales. Entonces Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Y con esa sangre que él derramó fue pagado todo. Por eso todo eso queda inválido a través de la sangre de Cristo, a través de Jesús. Por eso después de Jesús, vida nueva. ¿Va? Que quede, que quede clara esa parte. Ya tenemos victoria y podemos gozarnos y podemos ser partícipes de su sublime gracia y podemos cantar y gozarnos y un montón de bendiciones y tomar todo ese banquete ahora sí, de aquí para adelante. Sí, sí. Que lo pueden.
Sí, pues ya nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos y hay que valorar eso, hay que valorar que somos afortunados y a veces la tenemos ahí, cuánto la leemos también, ¿no? Ahí tenemos palabra viva y ahí está guardada, entonces ahí de tarea. ¿Perdón? Hay persecución todavía porque recuerda que Satanás ya fue, la sangre de Jesús ya pagó, ya nos redimió, mas Satanás todavía sigue activo. Él va a ser aplastado hasta que venga la segunda venida y sea aplastado y echado al lago de fuego, pero él todavía está activo. Entonces, la maldad la hay, existe en esos pueblos y la persecución contra el pueblo de Dios continúa aún en día, sí, en muchas partes por el simplemente hecho de decir yo creo en Dios, ya eres hasta pena de muerte te pueden dar, ¿verdad? Hay que estar orando por todas aquellas personas y misioneros, la verdad es que híjole, intercesión es lo que necesitamos para aquellas personas y pueblos. Y esos hombres que tienen en su corazón ese llamado, la verdad es que dan sus vidas porque la gente conozca, pues. Entonces hay que estar pidiendo por eso. Pero sí, Satanás todavía está activo y va a ser aplastado. Dice que ya va a estar bajo nuestros pies. Y actualmente con Jesús ya está, pero todavía no se ha echado al lago. Entonces hay que esperar esa parte. Pero lo vamos a ver, sí lo vamos a ver. ¿Va? Muy bien. Muy bien, chicos, podemos orar. Vamos a terminar esta clase. ¿Alguien que quiera orar? ¿Alguien que diga yo? Yo. ¿No todos?